Muy bien, entonces vamos a entrar ahora sí con este tema, la estructura interna de la materia. Ya saben, los modelos atómicos, lo que estuvimos viendo. Como ya les comenté el día de ayer, chicos, esta parte ya la vieron más a fondo en química. Entonces solamente es un repasito muy general, por encimita. Primeramente, el que tiene la idea de lo que es el átomo es Demócrito, un antiguo filósofo que él menciona que el átomo es la parte más pequeña de la materia. Y así lo menciona, de hecho, en el original, en su griego original. Esa es la definición que le da al átomo. Después, Dalton ofrece unos postulados de acuerdo a la idea que ofrece Demócrito. Dice que el átomo tiene un mismo tamaño de un mismo elemento químico, tiene exactamente el mismo tamaño, la misma masa y las mismas propiedades químicas. Ya después llega Thomson y dice, ok, existe el átomo, que es la parte más pequeña de la materia, pero este átomo tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. Asimismo, ya a su vez llega Rutherford y dice, sí, es el átomo, pero no es una bola que tiene pegadas las cargas positivas y las negativas. Para empezar, tiene electrones que están orbitando y tiene protones en su núcleo, que es la carga positiva. Ahora bien, ya llega Bohr y da los niveles de energía, las partes del átomo, donde en cada nivel va orbitando los electrones y ya adentro pues ya se encuentra con este pequeño átomo que así lo llama él, que son los protones. Ya después se descubre que sí existe el núcleo, pero en este núcleo se encuentran los protones y neutrones y ya a su vez ya están a su lado pues orbitando los electrones. Y así llegamos a la idea más aceptada de lo que es los átomos. Y bueno, cuando hablamos de los materiales, ya saben ustedes, en la tabla periódica pues aparecen los diferentes tipos de materiales. Los metales, los metaloides y los no metales. En esta parte nos vamos a concentrar en los que son más conductores de la electricidad, los mejores conductores, que son los metales. Todos los metales son conductores de electricidad. Hay algunos que son mejores que otros. Por ejemplo, el cobre es el mejor conductor de electricidad, luego le sigue el oro, luego la plata y ya después el aluminio y luego el hierro. También existen los metaloides que sí son conductores, pero se llaman semiconductores. Algunos de estos se utilizan para circuitos electrónicos, es decir, para formas en que se llega a calentar el circuito, el dispositivo y ya empieza a conducir la electricidad. Mientras no se llegue a una temperatura, no se conduce. Y los no metales, la mayoría de los no metales no conducen electricidad, pero por ejemplo, el agua sí es conductora de electricidad. Entonces por ahí sí existen unas pequeñas diferencias de acuerdo a estos conceptos. Ahora bien, como ya les comenté, los materiales más conductores de la electricidad siempre van a ser los metales. Y nosotros tenemos este ejemplo. Aquí viene el electrón de valencia del cobre, que está solito. Entonces este electrón de valencia, al pasar electricidad, se puede ir, compartiendo entre los demás átomos. Y lo hace más fácil que sea un conductor de electricidad. Ahora bien, el cloro tiene todos sus electrones de valencia, pero como, no tiene esta facilidad de transportar los electrones o transportar un electrón porque sus espacios ya se encuentran llenos, no es un buen conductor de electricidad. Ahora bien, vamos a hablar sobre ya los campos magnéticos y las cargas eléctricas. La corriente eléctrica nosotros ya la conocemos, estamos en contacto diariamente con ella. Y algo que debemos entender, que toda corriente eléctrica va a generar un campo magnético y todo campo magnético genera una corriente eléctrica. Ahora, la corriente alterna y corriente directa son dos tipos de corriente eléctrica que existen. La corriente alterna es la que nosotros tenemos en nuestra casa y la corriente directa es la que se usa en pilas, también en nuestros celulares e incluso en el transporte público como el metro o el trolebús.
La corriente continua va en un solo sentido, es decir, de positivo a negativo o de negativo a positivo. Es por eso que a grandes volts es muy difícil en la corriente continua despegarse cuando uno se está electrocutando. Pero en la corriente alterna es muchísimo más sencillo despegarse. ¿Por qué? Porque ustedes ven esta onda y aquí hay un nivel que alcanza el cero. En estos momentos es cuando se permite separar el cuerpo de la electricidad. Ahora bien, el voltaje que es la fuerza con la que se empujan estos electrones. Ahora, en nuestra casa nosotros tenemos un voltaje de 127 volts y ha llegado a haber casos de que a personas les da paro cardíaco por electrocutarse. El metro también funciona con un voltaje pero más alto, de 430,000 volts. Es decir, que se va a continuar el viaje, como no es alterna, no se va deteniendo, sino que continúa el viaje siguiendo y siguiendo y siguiendo. Ahora, la corriente eléctrica que es el flujo de electrones que pasa a través de un conductor. No hay más. Sus unidades son el ampere. Y bueno, la resistencia eléctrica es la oposición al paso de electrones. Aquí tenemos cómo se representa la resistencia con estas rayitas o este cuadrito. Ahora bien, la resistencia eléctrica en los dispositivos electrónicos los van a encontrar así. Pero también la resistencia eléctrica se ocupa, por ejemplo, en las parrillas, en las estufas. ¿Por qué? Porque a mayor resistencia se va a tener un mayor calor. También aplica para estas cositas con las que nosotros nos metemos a bañar, que calientan el agua. Genera calor la resistencia. Y el foco también genera calor, que a su vez al ponerse, caliente, da la energía lumínica. Y la ley de Ohm, aquí lo pueden ver ustedes, que nos dice este enunciado. La ley de Ohm dice o establece lo siguiente. La intensidad de la carga eléctrica que circula en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que está presente. Y así es como funciona la ley de Ohm. Los volts empujan a lo que son los electrones y los ohm se resisten a que esto suceda. Y aquí viene representada ya la ley de Ohm, que vamos a ver nada más unos 2 ejercicios para que no se vayan en ceros. Yo les digo, es muy probable que no venga la ley de Ohm en sus exámenes, pero se los doy para que no tengan ningún tipo de problema. ¿Dudas hasta aquí, chicos, sobre lo que son las cargas eléctricas? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? Queda claro. Perfecto, María. ¿Los demás? Ninguna duda. Perfecto, ya no vi quién respondió, pero muchas gracias. Ninguna, profe. Gracias, Valerie. Vámonos ahora sí con los campos magnéticos. Y el magnetismo simplemente se define como la atracción y la repulsión de los metales e imanes. No hay más de eso. Y ahora, primeramente, tenemos que saber los postulados, se puede decir, del magnetismo, los principios del magnetismo. Primeramente, existe que los polos opuestos se van a atraer y los polos iguales se repelen. Yo sé que a veces pues podemos jugar con los imanes y podemos analizar esta parte. También se puede calcular la fuerza de repulsión que existe en los imanes y la fuerza de atracción. Cuando nosotros llegamos a romper un imán, algo que debe de quedar claro es que no existen los imanes de un solo polo. Al momento de que se parte el imán, se tiene el polo positivo, el polo norte y el polo sur. Y esto siempre va a pasar. Nunca, nunca, nunca van a existir imanes de un solo polo. Que existan imanes de solamente norte o imanes de solamente sur. Ahora, como ya se les expliqué, toda corriente eléctrica genera un campo magnético y todo campo magnético genera una corriente eléctrica. Y bueno, esto se pueden decir que son 3 de los postulados de las ecuaciones de Maxwell. Y la aplicación más importante son las bobinas, los motores, los relevadores,
que yo les explicaba ayer que los relevadores son esta cosita que suena en los coches en el momento direccional, el tiqui, 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 cuando un coche va a dar vuelta. Entonces se prende el relevador y empieza a prender la luz y se escucha este movimiento. Se usa en los motores, en la inducción magnética.